Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta tendremos con nosotros a Mario Armenta, que lleva en el sector tecnológico desde 2008. Durante este periodo ha ido creando desde cero diferentes proyectos, sin ninguna duda el más exitoso, PubliSwitch, con el que llegó a facturar 3 millones y que vendió hace unos años. Pero esto no se queda aquí, sino que ha cofundado una newsletter sobre ideas de negocio que ya ha facturado más de 60.000. Además de que actualmente está lanzando su nueva compañía, Overtracking, con la que pretende competir directamente con Google Analytics. Por lo que te recomendaría quedarte hasta el final de la entrevista para no perderte ningún aprendizaje. Y ahora sí, pasamos con la entrevista. Bueno, pues en primer lugar, gracias Dani por invitarme. Yo soy Mario Armenta. Empecé en Internet, bueno, hace muchos años ya. Antes era yo el joven de todos mis socios y demás, ahora ya no. Yo empecé en 2008, empecé con un juego de navegador, luego tuve una agencia de marketing, luego tuve una plataforma que es PubliSuite, que luego vendí a los 7 años y ya después de vender esta empresa, que fue, bueno, pues con la que más cosas conseguí, ¿no? O sea, ya no solo a nivel de facturación, sino de gestionar equipos y demás, que ahora entramos en detalle con eso. Y bueno, o sea, en 2021 facturé con esta empresa 3 millones, la vendí y a partir de ese momento pues ya me dedico a lo que más me gusta, que es crear nuevos proyectos, lanzarlos bueno, e ir innovando y sacando cosas nuevas. En ese sentido, me gustaría conocer cómo comenzaste en lo que es un poco el sector tecnológico y en ir desarrollando tus propios proyectos y no parar, porque hay mucha gente que empieza a desarrollar su proyecto y el que tiene éxito lo intenta llevar lo más lejos posible, pero en tu caso has ido desarrollando muchísimos proyectos diferentes. Sí, yo empecé por hobby realmente. O sea, en 2008 me acuerdo que en aquella época estaban muy de moda los juegos de navegador, juegos de rol de ahora dejo este edificio construyendo, se vuelvo a la hora y demás, y dije, tenía curiosidad por saber cómo se hacía eso. Entonces me puse a ver cómo podía hacer yo mi propio juego y a raíz de eso pues tuve que aprender un poco de diseño, un poco de programación. Cuando conseguí empezar a crear mi propio juego, pues claro, necesitaba hacer marketing para empezar a captar usuarios y todo esto. Entonces, bueno, al final pues eso, empecé por hobby y a partir de ahí, pues bueno, o sea, me especialicé sobre todo en el SEO, o sea, en posicionamiento SEO, que en aquella época pues no había tanta información como ahora, no había tantos SEOs, era más fácil posicionar también. Y a partir de ahí una cosa lleva a la otra. O sea, cuando pasaron unos años, a las agencias que yo conocía de mi zona les hacían falta un SEO y empecé a ofrecerles servicios. Y bueno, a partir de ahí fue cuando empecé a ganarme la vida con esto. Pero bueno, o sea, de una etapa a otra, empecé en 2008 y esto fue en 2012. O sea, estuve 4 años aprendiendo y en esta época no ganaba apenas dinero. O sea, lo hacía todo por hobby y demás. Y durante este periodo, ¿te fuiste conociendo un poco más por cuenta ajena o compraste algún curso, tuviste algún mentor o alguien que estuviese cerca tuyo enseñándote? Nada, o sea, todo fue de forma autodidacta, casi todo lo aprendí en foros, o sea, en foro beta, en foro 20, o sea, al final era foros, era investigar, era prueba y error, y digamos que aprendí haciendo cosas, o sea, no aprendí, es cierto, bueno, o sea, me leí algunos libros, que los libros siempre ayudan, por ejemplo, el de posicionamiento SEO de de Macía con Javier Gosende, que es un libro muy mítico y muy antiguo, pero bueno. Digamos que los libros sirven para sentar unas bases, pero no sirven de nada si luego no lo aplicas. Entonces al final aprendí haciendo. Y has ido haciendo que has ido creando un gran número de proyectos y como bien dijiste, has conseguido pues vender uno de esos proyectos por una gran cifra para ser un proyecto que no tenía, o sea, que empiezas desde cero. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue el crecimiento de ese proyecto y cómo saliste de él rápidamente? Pues este proyecto, o sea, bueno, empezó en 2014, al principio éramos dos, luego mi socio al poco tiempo se cansó, entonces me quedé yo solo con el proyecto desde 2015. Y al principio, bueno, el primer año facturamos 27.000 euros, el segundo año 80.000, el tercer año nos subimos ya a 330.000 euros. Y así fuimos creciendo hasta eso. En 2021, cuando yo me fui, fueron 2,9 millones, casi 3. Y lo que hicimos, o sea, lo que hice para escalar este proyecto, pues al principio, yo siempre lo he dicho, para hacer crecer un proyecto tienes que ir viendo todos los procesos que hacen falta en todas las áreas, en áreas de facturación, de marketing y demás.
lo tienes que ir desglosando e ir delegándolo. Entonces, bueno, pero claro, te preguntarás, para esto hace falta dinero, ¿no? Porque si no, ¿cómo delegas si no tienes dinero? Entonces, yo lo que hice fue compaginar mi trabajo en la agencia, o sea, tenía clientes y a la vez trabajaba en PubliSuite. Entonces mezclaba, pues, o sea, con el dinero de la agencia lo invertía en hacer crecer PubliSuite, hasta que esto, o sea, este proyecto me dio el dinero suficiente para poner el foco al 100% solo en este proyecto. Entonces yo en ese momento dejé todo, dejé la agencia, dejé los clientes, porque al final creo que para hacer, cuando empiezas de cero y no tienes inversores y no tienes a nadie, tienes que poner el foco 100% en un solo proyecto para que sea grande, de verdad. Porque si yo hubiese seguido con la agencia, tendría un poquito de dinero de la agencia y un poquito de dinero de PubliSuite, pero nunca hubiese conseguido las cifras que conseguí. Entonces, bueno, me estuve compaginándolo un año, me dediqué solo a PubliSuite y en cuanto, bueno, PubliSuite tiene un sistema de ingresos que es que la gente hace recargas de saldo y esas recargas de saldo las puede ir gastando poco a poco, ¿vale? Pero esto te permite también tener liquidez en la caja, te permite tener un dinero extra que administrándolo bien, o sea, porque no te lo puedes gastar todo, pero administrándolo bien te permite financiarte. Entonces, digamos que las propias recargas eran las que financiaban el crecimiento de PubliSuite. Entonces, eso me permitió también pues, hacer crecer este proyecto sin inversores. Y luego lo que hacía era que todos los años reinvertía los beneficios. Es decir, yo a mí mismo durante prácticamente, bueno, 4 años me pagaba un salario normal. O sea, de hecho, incluso cobraban menos que muchos empleados. Pero porque yo cogía solamente lo que necesitaba para vivir. O sea, sin darme lujos y caprichos en ese momento. Y así fue, o sea, poquito a poco fue creciendo cada vez más el proyecto, cada vez reinvertía más dinero y es bueno, o sea, es un poco pico y pala y ya te digo, o sea, la clave estuvo en eso, en reinvertir y en poner el foco en un solo proyecto. Porque al final, cuando vendiste esta compañía o este pequeño proyecto tuyo, eh, ¿por cuánto lo vendisteis y era toda tuya? O sea, el 100% ha sido mío siempre, o sea, de lo que es la sociedad y demás, o sea, desde que mi socio se fue, o sea, desde 2015. Cuando la vendí, o sea, el 100% era mío, vendí el 100% de las participaciones. No te puedo decir la cantidad exacta porque no me dejan decirlo, pero Entendido. bueno, o sea, más o menos, o sea, pues la gente, como digo, se puede hacer una idea sabiendo que, bueno, o sea, con lo que he ganado, la verdad que me permite pues no estar preocupado por el dinero en mucho tiempo. Entonces, bueno, eso me permite ahora estar haciendo pues eso, estar con muchos proyectos a la vez, cosa que no recomiendo a nadie si está empezando. Y, y bueno, o sea, y hacer pues, lo que me gusta, que es eso. Sí, porque actualmente, antes de entrar al grano con Overclocking, me gustaría hablar un poco sobre la newsletter que tienes junto con un compañero, un amigo, que me ha sorprendido porque no se suelen ver en la comunidad hispanohablante las comunidades de pago. En cambio, en la comunidad inglesa sí que suelen ir un poco más adelantados y sí se ve. Y vosotros tenéis una newsletter bastante grande y con bastantes suscriptores que os generan un flujo de caja que para una newsletter yo creo que es muy, muy, muy positivo. ¿Cómo, cómo surge la idea y cómo la lleváis a cabo para tenerlo con esos números en la actualidad? Pues la idea surge de, bueno, o sea, un hobby que yo he tenido siempre es investigar qué hacen en otros países. Y yo esto antes lo hacía por hobby, entonces empecé haciendo, bueno, cuando empecé con mi canal de YouTube, lo que dije, bueno, voy a publicar ideas de negocio que voy viendo y me parecen chulas, ¿no? Para importar a España. De hecho, hice un vídeo que era 5 ideas de negocio para importar a España y Latinoamérica o algo así. Y una de esas ideas era una newsletter de ideas de negocio. Entonces yo dije, joder, digo, esto en español no está. Digo, y esto funcionaría muy bien. Y eso lo dije yo en 2021. Pasó el tiempo, nadie lo hizo y yo me voy a que nadie lo hizo cuando, bueno, yo ya vendí la empresa y demás, entonces estaba libre y dije, pues esto que para mí es un hobby, voy a intentar hacerlo, convertirlo en un negocio. Entonces, como nadie lo hacía, pues lo hice yo. Hablé con Daniel Peris, que es mi socio, y le dije, oye, montamos esto. Y como él también, o sea, sabía que él era otro friki de buscar ideas de negocio y demás, pues dijimos, venga, lo hacemos entre los dos, nos repartimos, una semana escribe cada uno y le damos bombo.
Y bueno, o sea, llevamos un año y algo con este proyecto y a día de hoy, pues ahora mismo tenemos unos 5.000 euros de facturación mensual. Sobre todo ha crecido ahora, por ejemplo, en junio facturamos, no, en julio de este año, o sea, hace unos meses facturamos 12.000 euros solo en un mes. Ahora estos meses la cosa está subiendo. Entonces, bueno, 5.000 euros pues sería la media, ¿no? De todo el año. Y tenemos unos 700 suscriptores de pago y en total pues hay unos 10.000. O sea que contentos con el proyecto, pero bueno, creo que todavía puede ir a más esto. Y ya una pregunta un poco de curiosidad. ¿Los suscriptores que siguen la newsletter de verdad intentan poner de práctica estos negocios o es mera curiosidad de, pues mira qué negocio más interesante es, a ver quién lo pone en práctica"? La verdad es que esto es como todo, el 99% de las personas son curiosas, pero sí que hay unos cuantos ya, o sea, cada vez empieza a haber más de gente que sí que está aplicando las ideas de negocio. De hecho, recientemente, pues, o sea, bueno, o sea, un chico hizo una herramienta de clúster de SEO, otro hizo una herramienta de productivizar, como estaba tan de moda esto, ¿no? De poner un servicio con tarifa plana y no sé qué, o sea, de productivizar servicios, ¿no? Hizo uno de, bueno, redactar emails para empresas, o sea, de encargarse de todo el email marketing de las empresas a una tarifa plana, con tarifa plana. Entonces sí que es cierto que hay usuarios que sí que lo están poniendo en práctica. Y de hecho nosotros mismos, o sea, yo por ejemplo, Overtracking, la idea de hacer una herramienta analítica web, la conté en la newsletter. La idea que tuve bueno, la idea de vender diseños con tarifa plana y demás, que eso lo conté, bueno, en mi canal de YouTube hace 2 años y también aquí. Eso también lo hago yo, aunque no lo sabe nadie. Tengo una agencia de diseño por ahí que, bueno, no, que es para empresas y estoy vendiendo también servicios con, bueno, con tarifa plana. Entonces, bueno, o sea, no son ideas solamente que cuente y que no aplique, sino que, o sea, la gente las aplica, pero yo también las aplico. O Sí, sea, que solo son que a ideas lo en mejor las que no de creo. manera pública. Claro, o sea, hay algunas que no, porque, pues oye, por ejemplo, como yo digo yo, ahora mismo Overtracking es una herramienta pequeña que está empezando, necesito dinero porque, o sea, no es que lo necesite, sino que pretendo que mis proyectos financien a mis otros proyectos. Entonces, con el dinero de los diseños, financio el crecimiento de Overtracking. Así que, bueno, yo creo que si quieres entramos ya de lleno en overtracking, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no conoce qué es esta herramienta. Para la gente que no la conoce de nada, ¿cómo la definirías y cómo se la explicarías? En resumidas cuentas, pues es una alternativa a Google Analytics más fácil de usar y, bueno, y no tan simple, ¿no? Como las alternativas que hay a día de hoy. ¿Por qué no tan simple? Porque además de decirte, bueno, las estadísticas de tu web, ¿no? De cuánta gente te visita, de qué países vienen, si es móvil, tablet o lo que sea, también, pues bueno, te permite generar mapas de calor, te permite crear eventos, saber qué hacen los usuarios, ¿no? Que esto es muy útil para entender cómo se comportan. Es decir, está muy bien de dónde vienen, pero también hay que saber qué hacen en tu web. Entonces, digamos que tiene esta parte que a otras herramientas le falta. Entonces entiendo que el principal problema que resuelve vuestra herramienta ahora mismo es aquellos usuarios que no están muy familiarizados con Google Analytics o con las otras herramientas que son más complejas. Vosotros les simplificáis todos estos datos para que puedan sacar sus conclusiones y los puedan usar para mejorar en sus respectivas webs, ¿no? Sí, la idea al final es crear algo que sea simple y que sea, como digo yo, o sea, a la mayoría de las personas no les hace falta tener un panel de analítica muy avanzado. O sea, y eso es así. Entonces, bueno, para todo ese tipo de personas que no necesitan tanto como tiene Google Analytics, porque Google Analytics, siendo sinceros, es la mejor o prácticamente la mejor de todas las herramientas de analítica web. El problema es que tienes que tirarte a horas, incluso días, para configurarla, para ponerla en marcha y para que tengas los datos bueno, que Overtracking te da instalándola en un minuto. Y para todos aquellos usuarios que tienen sus webs y usan Google Analytics, ¿qué tienen que hacer para empezar a usar Overtracking para ver cómo funciona y si se adapta a sus necesidades? Es fácil porque, bueno, o sea, como tenemos, y creo que somos la única herramienta alternativa a Analytics que tiene una parte gratis 100%, o sea, hay una cuenta que es gratuita. Entonces, pues sería entrar en overtracking.com, sería registrarse y instalarlo directamente. O sea, para eso no hay que meter tarjeta de crédito, no hay que hacer nada. Entonces ya a partir de ahí ya ves si te sirve o no.
y según el número de visitas que tengas, pues ya haría falta un plan premium, un plan de pago o no. Porque al final la forma de financiarnos, la forma de financiar este proyecto, pues es con la suscripción. Porque, bueno, o sea, Google Analytics es gratis porque al final el producto es el usuario, son los datos del usuario que vende, que usa y demás. En Overtracking, como no vendemos los datos ni los transferimos a nadie ni nada, y son del propio usuario, pues hay que cobrar una cuota mensual, que además es barato porque un plan que sirve para casi todo el mundo, es que es el más económico, son 6,90 € con el IVA incluido y todo, o sea El que mes. sale muy económico, sí, al mes. Y una pregunta, esto que has comentado de que el negocio de Google Analytics son los propios datos de la web, ¿es que esos datos que van recogiendo de número de usuarios y todo eso, los venden a terceros y los usan en el propio algoritmo de Google? O sea, lo que se hacen con esos datos solo lo saben ellos, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en la Unión Europea, pues si buscas multas por usar Google Analytics, verás que hay varias de más de 1 millón del año pasado Sí. a empresas suecas. ¿Por qué? Porque Google al final está incumpliendo con las leyes, ¿no?, europeas sobre el uso de los datos. Al final, bueno, están transfiriendo datos fuera de la Unión Europea y esos datos los usan para sus propios intereses. ¿Qué pueden hacer con esos datos? Pues de todo, como hacen con los de Chrome, como hacen con los de todas sus herramientas. Que al final, pues es como digo yo, o sea, segmentar a todos los usuarios, ¿no?, para ponerles la publicidad que necesitan en el momento que necesitan, entre otras muchas cosas. Vamos, que en resumen un poco, Overtracking también soluciona el problema de que no se vendan ni se usen de forma tercera estos datos para poder segmentar. O sea que también un poco de ética en ese sentido sí que puede mejorar a Google Analytics, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, Overtracking, pues los servidores están en OVH, que está en Francia, o sea, está dentro de la Unión Europea, y todo se está, ahora mismo, como es todo nuevo y estamos adecuando todo y demás, pero es una herramienta que está cumpliendo, ¿no?, con la GDPR, con todas las leyes, bueno, de política de privacidad de datos y de protección de datos. Y a la hora de crear esta herramienta, ¿por qué decidiste crearla? ¿Y qué fue aquello que dijiste? Entiendo que tú ya estabas familiarizado con Google Analytics y a lo mejor alguien te había dicho, "Buah, pues qué complicado es esto", o tú mismo lo has podido vivir. Cuando cuando empecé a hacer, bueno, la newsletter, ¿no?, en The Open Projects, como ahí lo que hago es buscar ideas de negocio, pues ahí me encontré a Plausible, ¿no?, a Plausible. Esto es una alternativa a Google Analytics, es competencia de Overtracking. Y claro, yo analizándolos dije, joder, digo, pues esta herramienta, digo, está facturando ahora mismo más de $1 millón al año con una alternativa sencilla. Pero lo que pasa que también vi que hay mucha gente que decía, Plausible está muy bien, pero es demasiado sencilla. Entonces, claro, es como, está bien porque así la gente está tranquila y evita multas, sobre todo hablamos ya de empresas grandes, ¿no? Pero a la vez no les da los datos suficientes para tomar decisiones en el negocio, ¿no?, para mejorar el negocio. Entonces ahí es donde vi la oportunidad. Dije, hace falta una alternativa a Google Analytics que sea, que cumpla con la ley, pero que no sea tan simple. Entonces por eso de ahí nació Overtracking, que Overtracking, bueno, a diferencia de otras, pues, ¿no?, o sea, tiene dos modos. Uno con cero cookies, que es te libras de todo, pero no te da tanta información. Una opción con cookies que cumple con la ley también, porque, o sea, usar cookies no es ilegal. O sea, lo que es ilegal es no poner el aviso o no decirlo Mm. o mandar datos fuera de la Unión Europea y todo eso, ¿no? O sea, o venderlos y demás sin consentimiento del usuario. Entonces, todo eso se soluciona, pues eso, o sea, con esos dos modos que tenemos que cubren las carencias de Plausible. Bueno, volviendo a tu pregunta, vi que eso, que facturaban 1 millón, vi que había negocio, vi que había mercado y vi que había un grupo de gente que no estaban convencidos ni con Analytics ni con Plausible. Te dije, ahí en medio es donde está la oportunidad, ¿no?, de crear un negocio que funcione. Y ahí es donde estamos intentando, pues ir. Esta herramienta que comentas, su facturación entiendo que proviene también de una suscripción mensual o anual de las webs que pagan para ver los datos, ¿no? Sí, así es. O sea, modelo de negocio es una suscripción Como el y... vuestro, ¿no? Exacto, sí. Y a la hora de escalar este tipo de proyectos, porque es algo que a mí se me queda, o sea, no sabría
ni tenía la menor idea de cómo escalar estos proyectos para que vayan facturando más y creciendo. ¿Cómo vais contactando o os llegan gente que tiene webs para ir introduciéndose? ¿Es todo boca a boca? ¿Usáis algún tipo de marketing en concreto? ¿Cómo tenéis pensado seguir creciendo? A ver, o sea, bajo mi punto de vista, o sea, todos los negocios pasan por varias etapas. La primera no es tanto dar a conocer el producto, sino que confíen en tu producto. ¿Cuál es el problema de alguien que te llega nuevo y te dice, tengo una herramienta que es nueva y donde tienes que, o sea, que la puedes usar para medir tus visitas? Y claro, la gente dice, vale, está muy bien lo que me vendes, pero acabas de empezar y todavía no confío, ¿no? Porque, ¿y si meto mis datos y mañana te vas, ¿no? O no aguantas con el proyecto, como le pasa a la mayoría de emprendedores que abandonan. Entonces, el primer paso, o sea, la primera etapa es generar el boca a boca, como digo yo. O sea, necesito que la gente confíe en el producto y para eso tengo que vender otras cosas. Entonces, en Overtracking, yo o sea, la herramienta como tal es nueva, pero yo en el mundo del emprendimiento no lo soy. Por ejemplo, el Publicis lo monté en el año 2014, lo vendí en 2021, pero sigue funcionando y facturando muy bien a día de hoy. O sea, es un proyecto que de aquí a un año, va a hacer 10 años en el mercado. Mi idea con Overtracking y con todos mis proyectos, o sea, todo lo que yo monto, dura muchos años. Pero claro, eso solo sabe mi círculo de gente cercana y demás. Entonces, ¿por dónde empiezo a vender yo? Pues por este círculo. Y esta gente que sí confía en mí, o sea, hablando con ellos, regalándole pruebas gratis de 90 días, haciendo sorteos en Twitter, o sea, en Twitter lo muevo mucho. Esta gente es la que ellos mismos también luego empiezan a hablar de overtracking, pero lo mejor es que lo hacen sin pagarles, sin decirle que lo hagan ni nada, o sea, porque al final pues prueban el producto, ven que es bueno, me conocen, confían en mí y ellos mismos hablan del producto. Entonces, esta es la primera etapa, como digo yo, del proyecto. Y ahora viene otra etapa que es la de empezar a escalar el producto, pero tecnológicamente, porque esto es un proyecto difícil. ¿Por qué? Porque tienes que tener la capacidad de guardar millones de visitas al día. Porque imagínate, claro, esto solo pone el pixel, ¿no? Como digo yo, se lo instala, o sea, se instala Overtrack en una web con 100.000 visitas al día, como ha pasado hace poco. O sea, varias webs de 100.000 visitas al día se instalan y dispara los recursos del servidor. Entonces ahora estamos en esa etapa de tenemos que escalar el producto primero tecnológicamente. Y mientras hacemos eso, no vamos a ingresar ni dinero ni vamos a meter más webs. Entonces digamos que a partir de ahora dejamos el marketing un poco parado. Cuando eso esté hecho, o sea, ya sí empezamos a hacer marketing. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, hace poco patrocinamos el canal de Lord Draw en YouTube. Con este patrocinio, pues han entrado, o sea, tendría que mirarlo, pero ahora mismo, o sea, tenemos más de 1.000 usuarios en la herramienta, o sea, hay más de 1.000 webs añadidas y es un proyecto que tiene 4 meses de vida. Y casi todo se está generando ahora. ¿Qué pasa? Que entra gente nueva que habla más de nosotros. Entonces, casi sin quererlo, esto es como echar a rodar una bola de nieve. Poquito a poco va creciendo de esa forma, ¿no? De hecho, y bueno, y luego el marketing que yo hago siempre va enfocado a generar marca. Es decir, cuando empecé con Publicis, si alguien buscaba dónde compro enlaces, dónde compro post patrocinados, dónde compro reseñas para SEO, siempre la gente que decía las alternativas siempre decía a Publicis. Entonces, mi idea con Overtracking es eso, que si alguien piensa en una alternativa Google Analytics, que siempre se acuerde de Overtracking, aunque haya más. Entonces, digamos que para eso, ¿qué es lo que hago? Hago mucho, ¿cómo decirlo? Potencio mucho la marca. Por ejemplo, ahora estamos haciendo la serie en el blog, ¿no? De 0 a 1 millón, donde voy contando el camino desde 0 euros hasta facturar 1 millón. Esto lo que hace es que la gente se siente parte de Overtracking. ¿Por qué? Porque le estoy contando todo, le estoy dando todos los detalles, le digo cómo me lo pueden copiar realmente. Y sé que y hay gente, o sea, bueno, de hecho hace poco, hace 3 días, uno sacó una web, pero es que me copió hasta la home. Y como le dije, digo, cópiame el negocio, pero no me copien la home porque ese diseño lo he hecho yo. Y una cosa son el negocio y otra que me copien las imágenes, que Eso ya tienen, sí que es bastante descarado. sí, que para eso me lo ha hecho mi agencia de diseño, o sea, que Has vale pagado, dinero. que es un coste. Claro. Sí, no es coge y lo instalas, un código que te compras y ya está. Entonces, bueno, rectificaron rápido y lo han cambiado.
Pero bueno, o sea, más casos como este me van a salir seguro. Lo bueno de esto, que cuantas más copias salen, más crece tu negocio. En Publisuite, por ejemplo, al principio estaba yo solo. O sea, había dos plataformas, estaba Cubis y estaba Publisuite. Y no terminaba de tirar. O sea, era un negocio que facturaba poco. Por eso mi socio se cansó en aquel momento. ¿Qué pasó? Que al año o a los 2 años empezaron a salir otras plataformas, Anchor, PrensaLink. Entonces, estas empresas que salen lo que hacen es que dan a conocer un producto que la gente no sabía que eso se vendía. O sea, la gente no sabía que tú podías entrar a una plataforma y comprar post patrocinados. Aunque parezca obvio ahora, en aquel momento incluso estaba mal visto, porque era como algo Sí. de Black Hat, ¿no? ¿Qué pasó? Que estas empresas dieron a conocer el producto. Cuando la gente buscaba ese producto en Google, ¿quién estaba ahí siempre? En todas las comparativas, en todos los posts, en Publisuite. Entonces lo que hicieron fue, sin quererlo ellos, todas las copias que salieron hicieron crecer mi negocio. Sí, Entonces por sí, eso yo de como digo alguna manera, siempre, el poder de la marca y de ser posiblemente en ese caso el número uno, uno de los más conocidos, hizo que con el tiempo y a futuro generases mucho negocio porque ya había como un sesgo de que es una empresa que ya lleva un tiempo en el sector, que sabe lo que hace. Entonces, con esta compañía, tu intención es la misma. Y me gustaría conocer o te quería preguntar que cuáles son los costes que lleva un producto tecnológico como puede ser este, porque entiendo que, como bien has comentado, si hay muchas visitas, el coste de procesar todos estos datos aumente, pero más concretamente, ¿es solo poder computacional o también requiere almacenamiento? para que te hagas una idea, o sea, esto se puede empezar con un simple VH, un servidor de 50 euros al mes, más las licencias y demás. O sea, digamos que con 80 euros al mes podrías comenzar de costes fijos recurrentes. O sea, luego ya está en comprar el código, en ponerlo y demás. Bueno, o sea, digamos que este negocio yo lo empecé con, no sé, 700 euros, 700 y algo de euros, ¿vale? Claro, la cifra es ridícula porque dices, realmente no es nada. El problema viene ahora cuando empiezan a meter webs. Y además, no solo que metan webs, es que no te puedes permitir que el servidor se caiga. Claro, Porque si se cae el servidor, deja de recoger visitas. Si no recoges visitas, eres inútil, porque no, tu herramienta no sirve. Y la gente ni te va a pagar, pero es que tampoco te va a usar, ni gratis. Entonces, aquí viene el problema. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos haciendo y lo que está aumentando los costes, que lo está disparando, es que hay que tener siempre hay que tener, digamos, copias en varios servidores a la vez para que si uno se cae, esté el otro activo. Y si ese se cae, esté el otro. Y si se cae, esté el otro. Entonces, y no solo eso, sino que ahora tenemos que tener servidores solo para la base de datos. Es decir, si hablamos técnicamente, pues bueno, hay soluciones, o sea, bases de datos, ¿no? Como puede ser ClickHouse o Mongo, lo que sea. Pero claro, digamos, la aplicación está en un lado, la base de datos está en otro, la copia de la base de datos está en otro y todo eso lo tienes que montar en paralelo. Entonces, aquí es donde viene el problema. ¿Y cuánto pueden ser los costes de esto? Pues perfectamente ahora, cuando montemos toda la infraestructura, la primera va a disparar los costes. Bueno, o sea, hablamos, tampoco va a ser mucho al principio, a lo mejor unos 500 euros al mes de infraestructura para empezar. Eso es lo que hablamos de costes fijos, pero claro, esto lleva un desarrollo. Todo ese desarrollo, o sea, yo en estos 4 meses, pues llevo invertidos unos 5.000 euros. Claro, empecé con 700, parecía fácil de copiar. Ya voy por 5.000 y al final yo calculo, o sea, que perfectamente me voy a gastar unos 30, 40.000 euros en tener algo que sea competitivo, algo que sea muy bueno y el primer año yo considero que va a ser necesario, pues eso, o sea, incluso estar en pérdidas, pero bueno, lo asumo y es la única forma de competir con lo que hay ahora, porque por ejemplo, si hubiese empezado en 2019, hubiese podido ir invirtiendo poco a poco, como dice con claro. PubliSuite, ¿no? Inviertes beneficio, vas poquito a poco. Pero si yo quiero competir ya con todos los que hay, tengo que acelerar ese proceso. Así que o tienes tiempo o tienes dinero. Y al final, pues en mi caso, por suerte, pues me va a tocar invertir dinero. Que todo eso va a ser de manera personal tuyo, que no va a haber ninguna ronda de inversión ni van a entrar inversores ajenos, ¿no? Sí, de hecho es curioso, pero ya me han dicho varios que de invertir en overtracking porque al final me conocen, ¿no? Y saben que lo que decía, yo cuando empecé nadie me daba dinero con PubliSuite. De hecho fui al banco y me decían, tampoco te doy dinero. Ya, Decía, yo pedí 15.000 euros, me acuerdo, o sea, no pedí más.
pero dije, necesito 15.000 euros para comprar la parte de mi socio y demás, y el banco me dijo que necesitaba un aval. Entonces, bueno, me hicieron un aval y ya me lo dieron. Ahora, a día de hoy, claro, monto algo nuevo, lo comunico, no sé qué, hay gente que tiene dinero, amigos míos, pues me dicen de invertir. Pero claro, yo como digo, prefiero ir solo y prefiero no depender de nadie. Yo confío en mi proyecto, confío en lo que estoy haciendo y prefiero meter mi propio dinero y si lo pierdo, porque esto no es garantía de que vaya a funcionar, pero si lo pierdo no comprometo a nadie ni nada. En ese sentido, tú eres de los emprendedores que prefiere ir solo que con un co-founder, ¿no? Suelo ir solo, pero, por ejemplo, en Overtracking, hace muy poco, o sea, Julio Rodríguez, que al principio lo contraté para montarme los servidores y demás, pues hablando con él, como es la persona que me complementa, porque a mí se me da muy bien el marketing, se me da muy bien traer gente, llevar una empresa, escalarla y demás, pero en la parte técnica flojeo porque no puedo hacer todo. Y él es muy bueno en eso, o sea, sobre todo porque él se dedica a administrar servidores, tiene una empresa de administrar servidores, es muy buen programador y es él el que se va a encargar de toda esa parte. Entonces ahí sí que, por ejemplo, en este caso, como nos complementamos muy bien, pues sí le he dado un porcentaje de overtracking. En The Open Project, por ejemplo, pues tengo a Daniel Peris. ¿Por qué? Porque cada semana escribe uno. Esto es un hobby de los dos, aunque da dinero, pero en realidad para nosotros es un hobby. Pero, por ejemplo, yo si Ha tengo que surgido elegir, como un negocio como tal de decir, bueno, pues de aquí a 2 años quiero escalarlo y a lo mejor de aquí a 5 años quiero venderlo y voy a dejar de seguir buscando ideas de negocio y voy a dejar de hacerlo. sí, de momento, bueno, o sea, de momento es un, como digo, un hobby que tenemos, algo que nos gusta. Y aún así sí que, o sea, sí que tenemos planes de futuro con esto también, o sea, de escalarlo, de crear, de aumentar los ingresos, porque la idea es, como somos los dos un poco ambiciosos también en ese sentido, o sea, sabíamos que esto en España era muy difícil hacerlo funcionar, lo estamos consiguiendo, o sea, bueno, España y Latinoamérica, estamos consiguiendo que una newsletter dé dinero de verdad, porque es verdad que la mayoría en español no lo dan. No, es complicado. Sí, es muy complicado, pero oye, poquito a poco lo estamos consiguiendo y de hecho, o sea, nos hemos puesto de objetivo en noviembre facturar 20.000 euros solo con la newsletter. Y Y tenemos los planes y yo creo que lo vamos a hacer. estos 20.000 euros a través de la suscripción que tenéis o también pensáis incluir nuevas maneras de monetización, ya sean afiliados, no sé, patrocinios. Sí, la idea, o sea, la idea es añadir más formas y en una newsletter como de Open Project, pues tienes varias vías, pero las principales son, o sea, por un lado tenemos la suscripción, Sí, por otro lado los sponsors que no los estamos potenciando, o sea, publicamos un montón de newsletters donde no ponemos patrocinadores porque no le hemos dado bombo a eso, que de eso me voy a encargar yo ahora. Entonces vamos a cerrar todas las newsletters con varios patrocinadores. Luego tenemos un acuerdo con una empresa de SEO muy grande que ya, bueno, eso pasa, no te lo puedo decir, pero bueno, saldrá en noviembre y nos va a pagar un fijo mensual también. Y luego, aparte de eso, eh, tenemos también el curso de newsletter, ¿no? De cómo crear tu newsletter premium, ganar dinero y tal. Que, por ejemplo, este curso lo hicimos en una semana y le sacamos 6.000 euros. no está mal. Eso lo tenemos parado y lo podemos volver a revender todas las veces que queramos, porque el curso, bueno, tiene un mes. Entonces ahora en noviembre pues lo vamos a volver a vender. Entonces con esas vías de negocio, o sea, con esas, los patrocinios, las suscripciones y demás, pues lo normal va a ser que lleguemos a 20.000 euros en noviembre solo. Con esto que has comentado que tu experiencia o lo que más potencial tienes es el tema del marketing y de ir escalando proyectos, ¿crees que esta habilidad que tienes la puedes usar para otros proyectos que no sean tuyos o que no tengan tu cara visible, ya sea ayudando a otras newsletters que a lo mejor están en un escalón, por un escalón inferior, ayudarlas a crecer o a implementar sus modelos para monetizar y poder seguir creciendo? Creo que sí, pero o sea, no lo hago, o sea, no No doy te merece la mentorías pena. a otros emprendedores, no hago asesorías ni nada de eso, porque al final creo que yo, por ejemplo, te puedo dar mi punto de vista, pero al final la persona que conoce mejor su negocio es el propio emprendedor. Entonces, a veces también lo que funciona para mí, a lo mejor para ti no funcionaría. Entonces, por eso creo que el tema de la consultoría o las mentorías requieren de que la persona se implique mucho en el proyecto, que vea las cosas desde dentro, ¿no?
Y por eso, como eso requiere mucho tiempo y demás, bueno, en mi caso yo prefiero hacerlo para mí mismo. Y de esta manera todo el aprendizaje que tú has conseguido y todo lo que conoces ahora mismo es como en los comienzos en los proyectos tecnológicos, que ha sido todo a base de prueba y error, o has hecho algún curso. Todo ha sido a base de hacer. Es Sí, vamos, decir, que tú comprar cursos y esas cosas, nada. no, o sea, no digo que no esté bien, porque bueno, o sea, lo que pasa que, como digo yo, la mayoría de la información está gratis, la mayoría de la información se puede ver por internet. Eh, a mí lo que más me ha ayudado ha sido ver cómo lo hacen otras empresas, pero no ver el curso, sino meterme y decir, vale, Esta empresa ha hecho tal, ha fallado en tal y sí, debería esta haber empresa hecho le va tal. muy bien en TikTok, por ejemplo, vale, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo hace los vídeos? ¿En qué pone énfasis? ¿Cómo lleva a la gente de la red social, ¿no?, a su página web para que compren? Investigar cómo hace los anuncios, los textos. Al final es ser, pues eso, muy observador con lo que hacen los demás, probarlo. La mayoría de las cosas no funcionan, siempre lo digo, o sea, porque incluso yo digo, joder, esto en Pulse me funcionó muy bien, voy a repetirlo en Overtracking. Y a lo mejor lo hago el mismo email que en Publicis me generó 20.000 euros de ventas, en Overtracking no me genera ni una suscripción. Entonces es probar y ya te digo, o sea, la mayoría no funciona, pero bueno, siempre das con una tecla que hace que todo pues, merezca la pena. ¿Y hay alguna empresa que te esté gustando mucho cómo lo está haciendo o alguna newsletter, compañía o startup que esté creciendo bastante y que digas, esta forma de hacer marketing o de ir creciendo me parece que es la más correcta o la que me gustaría ir siguiendo? Pues no te podría decir una concreta, o sea, yo voy viendo en función de la etapa en la que estoy según mis necesidades. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, he visto que, por ejemplo, la empresa Metricool de Juan Pablo Tejela, Sí. que por cierto, o sea, empezamos el mismo año, o sea, luego me acuerdo que hace tiempo que estuvimos hablando y demás, y llevamos la misma facturación durante mucho tiempo. O sea, que a ellos les va muy, muy bien. Y han dado un salto muy grande a raíz de estar en AppSumo, se han dado el salto a Estados Unidos, han crecido muchísimo. Entonces, por ejemplo, eso lo veo y digo, joder, pues veo esas cosas y me motiva, ¿no? A decir, hay una oportunidad de salir del mercado hispano también, de dar el salto a Estados Unidos sin necesidad de estar allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, me fijo en esas cosas y pienso, ¿no? O sea, ¿en qué momento puedo hacer yo eso? Por ejemplo, a mí me ha contactado AppSumo ya para sacar Overtracking en su plataforma. De hecho, me chocó porque fue al mes y medio de lanzar la herramienta, cuando normalmente no es tan fácil ir a AppSumo a que te saquen. Y cuando me contactaron, ahora, o sea, o sea, los he rechazado. ¿Por qué? Porque no me interesa dar el salto a Estados Unidos hasta que no tenga el producto como yo quiero que esté. Entonces, bueno, me voy fijando, pues eso, en las empresas según su etapa. A mí me flipa mucho ver a la gente que se lo monta solo o con equipos pequeños. Por ejemplo, eso aquí no está muy visto, pero en Estados Unidos y en otros países sí. Gente que al final lo que hace es, por ejemplo, el de Design Joy que factura 1 millón, casi 2 millones de dólares haciendo diseños con tarifa plana, ¿no? Dice, le cobras a las empresas 5.000 dólares al mes y te diseño lo que te dé la gana. Y entonces ver cómo lo hace, ver cómo organiza los tableros, lo hace en Trello, ver cómo organiza el servicio, cómo organiza las llamadas, porque claro, hay que eliminar todas las fricciones, ¿no? Para ser eficiente trabajando. Las llamadas, el teléfono, todo eso es horrible para un emprendedor. Para productividad en general, todo lo que son reuniones, si las puedes eliminar o que sean cortitas, mucho mejor. Entonces, bueno, o sea, ya te digo, me fijo en todo. Y luego en The Open Projects, por ejemplo, no paramos de probar nuevos formatos de venta, o sea, en los emails. Tan pronto lanzamos un simple descuento, como que creas FOMO, ¿no? O sea, dices, venga, quedan 10 plazas, o lo haces ahora o nunca. Eso sigue funcionando muy bien. El tema del clickbait, que todo el mundo está en contra, a mí no me encanta, pero bueno, si es un clickbait que luego acompaña, es necesario para marketing. Y es que El después tema de, sobre todo eso, el tema de te voy a subir el precio funciona. O sea, luego lo tienes que subir de verdad. Pero eso funciona muy bien. Sin embargo, enviar un descuento y ya está. Por ejemplo, yo ahora me mando 20% de descuento. No funciona. si no va con un gancho a mayores, entiendo que Claro. es complicado.
Sí. Es complejo. La gente, luego también hay un problema a día de hoy, es que la suscripción, hay gente, o sea, hay tantas suscripciones Ya. que la gente cada vez es más reacia a tener una nueva, ¿no? O sea, que si tienes, porque ya no solamente hablamos de una suscripción a una herramienta, hablamos también de una suscripción a Netflix, a Prime, Sí, llega un punto que Netflix, Amazon, tienes primero las de ocio, las de ver películas o series, después que si la suscripción a Carrefour, después tienes la suscripción para música, la suscripción si quieres usar diferentes herramientas de productividad, si quieres usar aplicaciones del iPhone, por ejemplo, todas las del tema de salud, ya sean para contar las comidas o para con el Apple sí, Watch y todos estos dispositivos para controlar el sueño, para controlar el ejercicio. Todos son suscripciones y es que va sumando suscripciones y llega un punto que asusta. sí. De hecho, por eso funcionan también los lifetime. O sea, cuando tú sacas una oferta lifetime y demás, a la gente le encanta. Por eso AppSumo factura tantísimo. O sea, cuando yo estuve un tiempo de socio en TrueRanker, esta herramienta, o sea, la lanzamos en AppSumo. En el lanzamiento de AppSumo generó unos 60.000 euros de ingresos para TrueRanker en cuestión de nada. Pero esos 60.000, bueno, 60.000 dólares, pero esos 60.000 dólares, hablamos que era un 30% de la facturación. O sea, Ya, ya. AppSumo ganó, pues eso, 200.000 dólares o así con el lanzamiento de una sola herramienta. Y por eso muchas veces también tiene sentido no hacer suscripción, sino hacer un modelo de pago único. A veces es más rentable o es más interesante para un negocio. Ya, ya. Sí, a mí personalmente las que son pago único, así la que se me viene a la mente es, por ejemplo, GoodNotes, que es para coger notas en la universidad en el iPad. La tranquilidad de pagarlo una vez y tenerla ya para siempre, la verdad es que está bastante bien. Y si hubiese más aplicaciones, yo, por ejemplo, sí sería menos reacio a pagar una suscripción que es para siempre a estar todos los meses pagando. Sí, al hacer un pago único, sí. De hecho, por ejemplo, nosotros, bueno, Tracking ahora en Black Friday, te lo adelanto, esto, bueno, todavía no lo sabe nadie, pero voy a sacar 100 licencias Lifetime y la idea es eso, o sea, vender esas 100 y ya está. Pero en vez de llevarlo a AppSumo y que AppSumo se quede con un 70%, pues lo hago yo, me quedo yo el dinero y lo Claro, y invierto lo inviertes todo, en claro. infraestructura. Eso Sí, es. sí. Y en ese sentido, ya para ir cerrando un poco la entrevista, sin ninguna duda tienes un recorrido muy largo en todo lo que es creación de empresas en el sector tecnológico y me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué aprendizajes o qué tips o ayudas darías a las personas que estén empezando ahora mismo un proyecto desde cero, después de haber recorrido todas las vivencias y haber cometido todos los errores que seguro que te han sido muy útiles para el día de hoy no volver a cometerlos? Yo creo que más que pensar en los errores, o sea, errores se van a cometer 100.000. Y son Hay que necesarios. pensar en, yo lo que diría sería, o sea, lo que a mí me funciona es siempre que comienzo un proyecto nuevo, me pongo un objetivo, o sea, un objetivo ambicioso, de decir, oye, quiero llegar a facturar 1.000.000 con esto. Vale, ahora quiero facturar 1.000.000. ¿Qué necesito para facturar 1.000.000? Pues necesito, por ejemplo, 8.000 clientes que me paguen cada uno 80 euros al año, por ejemplo. ¿Vale? O sea, por poner un ejemplo. Sí, Vale, ahora necesito eso, pues lo desgloso. Vale, quiero llegar a ese objetivo en 3 años. Pues lo voy desglosando. ¿Qué pasa con esto? O sea, con este ejercicio que es muy simple de hacer, me voy dando cuenta de que al final no necesito tanto. A lo mejor necesito que todos los meses conseguir 30 clientes nuevos o 50 clientes nuevos. Y para conseguir 30 clientes necesito que 200 personas prueben la herramienta o 300, ¿no? Dependiendo de tu tasa de conversión. Entonces, con un ejercicio así de sencillo, pues me di cuenta de que puedo ser capaz de llegar a ese objetivo, puedo ser capaz de conseguirlo. Luego, o sea, otra cosa importante es empezar a ganar dinero cuanto antes, porque en el momento que tú generas una venta, te genera un compromiso con tus usuarios. Si tú tienes un compromiso, es muy difícil que abandones un proyecto. Ahora, si nadie te está pagando, si empiezas dando todo gratis y demás, no tienes ese compromiso y lo normal que va a ser que el día de mañana aparezca otra cosa nueva por ahí y te olvides de tu proyecto actual. Porque si algo he aprendido en todo este tiempo es que si no eres constante, o sea, si tú no eres capaz de aguantar con un proyecto 2 años, 3 años, 4 años, ese proyecto no va a funcionar de verdad. Porque si nos ponemos como objetivo ganar 3.000 euros al mes, realmente es un objetivo pobre, realmente.
Y yo al principio, o sea, yo cuando empecé en 2008, yo decía, joder, si yo tuviese 3.000 euros al mes, sería rico. O Sí, sea, en mi vamos. cabeza es la hostia. Y Pero después luego me di cuando cuenta llegas que y la sí, ambición del emprendedor de que llegas a esos 3.000 y dices, bueno, pues ahora yo creo que 5.000 y después serán 8.000 y irá subiendo constantemente. sí, ya no solo eso, sino que con 3.000 te empiezan a surgir más gastos que no tenías contemplados. Es decir, no puedes facturar 3.000, pero no te quedan 3.000 limpios. No es lo Claro. mismo. Entonces yo diría eso, o sea, creo que a día de hoy hay un problema con todo el tema este de las redes sociales, de la inmediatez y todo eso, que lo que hacen es que queramos llegar al objetivo en un año, o en 3 meses, o en un mes. Y si no ves que en el primer mes te han entrado 100 euros, o 200, o 1.000, la gente abandona. Yo en mi primer mes, cuando empecé a decir voy a ganar dinero con esto, gané 3 euros. El segundo mes gané creo que 6 7 euros. Pero para mí eso era suficiente. Yo decía, joder, pues mira, o sea, me di cuenta de que puede entrar dinero. Ahora, ¿cómo hago que esto crezca? Eh, y tardé años en empezar a vivir de esto. Entonces, creo que tenemos, como digo yo, que dejar de estar, de seguir esa tendencia de voy a ser rico en un año, porque no es así, sino pensar, voy a aguantar con mi negocio durante 5 años y en 5 años es que ahí sí puedes tener un negocio donde hablemos ya de dinero de verdad. O sea, que hablemos de, oye, es que este mes, por ejemplo, en mi mejor mes, yo facturé 415.000 euros. En mi mejor día facturé 110.000 euros en un día solo. Pero claro, para llegar a eso He pasaron tenido que 7 años. pasar muchos días de facturar 0 o -15. Sí, pasaron 7 años desde montar ese negocio. Pero si echo la vista atrás, esto que te digo yo, esas cifras son de 2021. Yo empecé en 2008. O sea, hablamos que han pasado 13 años. Y realmente, o sea, tampoco, o sea, tiene que ser el proceso así. Lo que no puede ser es eso. Entonces, bueno, a la gente nueva yo le diría que si crees en un proyecto de verdad, pues pico y pala y a largo plazo. O sea, una maratón, pero de... Y comprometerte sobre todo. Cobra cuanto antes, comprométete con tu familia, con tus amigos, cuenta los proyectos, o sea, algo que haga que te dé vergüenza abandonar. Sí, sí, vamos, yo creo que es algo básico. Y bueno, ya hemos llegado más o menos al final de la entrevista. No sé si quieres añadir algo más o algo que se nos haya quedado por tratar. Nada, en principio, pues eso, que al final todo esto consiste, o sea, todo esto de emprender se trata de hacer muchas cosas, pero hacer muchas cosas con un objetivo. O sea, hacer por hacer o cambiar de proyecto cada mes o tener muchos proyectos al empezar si no has tenido, si no tienes experiencia, todo eso lo veo un error. Incluso a veces está bien, si todavía te ves verde o lo que sea, trabajar para otra persona. Es decir, trabajas para otra persona, busca una empresa que realmente esté haciendo lo que tú quieras hacer y oye, puedes estar ahí un tiempo, a lo mejor estar un año, estar el tiempo que necesites y luego ya echarte por tu cuenta. Es decir, todas las opciones son viables y, y ya está. El tema del dinero al final, bueno, es una consecuencia, siempre lo digo. Es consecuencia de trabajar bien, de ser muy empático con los clientes, de ponerte en su lugar, de saber qué necesitan y saber cómo lo puedes hacer mejor para que esa persona esté más contenta. Lo demás viene solo. Pues bueno, yo a los que nos estáis viendo ahora mismo dejaré todas las redes sociales de Mario, tanto los links a todos los negocios para que les podáis seguir y sobre todo la newsletter donde vais a poder seguir semanalmente cómo está siendo el crecimiento de esta nueva compañía que creo que sin ninguna duda vas a lograr el objetivo del millón y vamos, yo creo que es súper positivo para todas las personas que nos están viendo que puedan conocer cómo es el proceso y aprender de ello. Así que nada, darte las gracias, Mario, por haberte pasado y haber tenido tu tiempo para poder hablar tanto de tu recorrido en el sector como de lo que estás creando ahora con Overclocking. Pues muchas gracias a ti, Dani, por invitarme y nada, cuando quieras, pues repetimos. Perfecto. Y a los que nos estáis viendo, nos vemos en la siguiente entrevista. Un saludo.